Hace algunos años no considerábamos la cuestión del suicidio y el derecho. Sin embargo, las estadísticas nos están mostrando que hay un grupo de población que se está suicidando, como bien vimos, que tiene que ver con la población económicamente activa. Y entonces, al analizar, se da uno cuenta que hay un grupo que le podríamos llamar, no sé, que se están suicidando en su centro laboral. ¿Por qué se están suicidando las personas en el lugar donde trabajan? Alguien dijo en la plática pasada, el día martes, ¿acaso son los jefes tóxicos? Bueno, la doctora Cerezada acaba de decir que las estadísticas, como dijo, no, las estadísticas están y cada quien las interpreta como él considera. Es para mí un honor presentar a la doctora Gisela María Pérez Fuente. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana en 1991 y homologado en España y México. Es profesora titular C de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 3. De hecho, fue la primera SNI 3 en todo el estado de Tabasco. Y desde siempre que yo llegaba a las reuniones decía, yo quiero conocer a esa doctora y le quiero preguntar cómo le hizo para ser SNI 3. Le he admirado desde siempre, doctora. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2014. Líder del Cuerpo Académico de Estudios de Derecho Civil en la UJAT, con grado de consolidado, donde se han realizado diversas investigaciones de impacto nacional e internacional. Ellas se dedican al trabajo en estudios de responsabilidad civil, con proyectos financiados, colabora además con la red académica sobre desastres en Tabasco, entre otros temas, la aprobación de interés superior del menor en los medios de comunicación impresa en el estado de Tabasco. Son proyectos que han recibido financiamiento universitario. Dentro de las investigaciones realizadas, ha publicado diversos libros y artículos con autoría principal y coautoría, vinculados con proyectos de investigación propios o de otros colectivos de investigaciones nacionales e internacionales. Algunos de ellos son autora principal del libro Daño Moral y Derechos de la Personalidad del Menor, publicado por Editorial Tarrant Labrach, OCAD 2015. Autora principal del libro Temas Actuales de Responsabilidad Civil, publicado en la Editorial Tarrant Labrach en OCAD 2018. Autora del libro La Protección a la Salud de la Niñez, publicada por la Editorial Dickinson, España 2020. Autora del artículo científico Responsabilidad Civil Médica y la aplicación de los daños punitivos en México, publicado en la revista IUS México, volumen 14, número 46, año 2020. Autora del artículo científico La exclusión del daño punitivo en la reparación integral, publicado por la revista Actualidad Iberoamericana, número 18, 2023. Autora del artículo científico Interés Superior de la Niñez y Filiación en la Gestación por Sustitución, caso Tabasco, México, publicada en la revista Boliviana de Derecho número 36, año 2023. En total, ha tenido participación en 39 libros de relevancia nacional e internacional y más de 80 artículos en revistas indexadas. Wow. Participa con la Universidad de Valencia en programas de investigación internacional sobre aprendizaje cooperativo, siendo premiada recientemente 4 alumnas de la UJAT. Imparte clases de licenciatura, maestría y doctorado en la línea de investigación Persona y Patrimonio. Fundó en 2013 el posgrado en estudios jurídicos avalado por el CONACYT. Ha asesorado 19 tesis de doctorado y 31 tesis de maestría, las mayorías de posgrado PNPC. Pertenece al grupo destacado de columnistas del diario Presente, donde la leemos. Ha sido reconocida al mérito científico como profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y en el año 22 obtuvo este reconocimiento en la categoría de investigador con trayectoria científica destacada en el área de ciencias sociales. Por último, por sus obras destacadas y méritos
académicos, ha obtenido su naturalización como mexicana conforme al artículo 20, fracción 1, inciso D, de la Ley de Naturalización. Un honor tenerla con nosotros, doctora Gisela María Pérez Fuente. ¿Esto voy a cambiarlo o me lo cambio? Bueno, pues me lo cambio. ¿Sí me permiten sentarme o estoy aquí con ustedes? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto movido, ¿sí? En primer lugar, bueno, pues me voy a sentar, ¿sí? No, quiero, ya en lo que me ponen eso. No. Así, póngame aquí, yo me muevo. Miren, quiero decirles que sinceramente me emocioné y hasta alguna lagrimita se me fue por ahí, porque, bueno, soy la doctora Gisela Pérez Fuente, para las chicas. Ustedes, yo creo que no habían nacido cuando llegué yo a Tabasco y me emocioné porque recordé cómo un día, incluso antes de que conformaran esta linda división, me trajo la maestra Teres Ramón con la otra rectora, a ver los avances de esta construcción. Y a mí mis amigos me dicen que soy como Tomasita, ver para creer, ¿no? Y entonces eran apenas unas paredes, como se dice, en obra negra, y bueno, me hicieron un relato de todo lo que iba a ser esto. Yo creo que desde el cielo nos está mirando la maestra Teres Ramón, y me está diciendo: Gisela, te lo dije, porque yo realmente no pensé, dije, bueno, pues vamos a ver si le da tiempo, vamos a ver si invierten, ya saben ustedes. Así que hoy ha sido una alegría enorme para mí, y la verdad que por ello me emocioné, pensar en esas personas que en el medio de la selva, como diría Cherezada, la doctora Cherezada, intentaron y lograron esta obra, ¿sí? Que era apenas unas cuantas paredes y rodeado todo de pues de hierba, de selva, como ustedes saben que es esta parte de Comalcalco. Me da mucho gusto también compartir con el doctor, el director, el maestro Hugo Barhaus Madrigal, y el doctor Carlos Tobillas, con el cual hemos trabajado inclusive en asesorías de tesis de doctorado del PNPC, y pues ahí en esta interacción pues logramos y mantenemos el Sistema Nacional en nivel 3. De igual forma, es para mí un honor y una gran satisfacción contar con la doctora Cantoral, que en su día fue mi alumna y que hoy es coordinadora jurídica del Estado de Tabasco. Imagínense, un granito de arena lo puse por ahí. Y bueno, que realmente asistía a esta hoy su universidad, su división, todos los días de lunes a viernes, me decía en el camino, y además era más joven. Yo no, yo sigo igual. Entonces, en este sentido, yo le agradezco mucho al doctor Tobilla, y tengo que hacer otra historia, como hace Cherezada,
que en finales de junio recibo una llamada y yo estaba en plena carretera de, ¿cómo se llama? La zona, sí, de Cuernavaca, México, con una cerrazón no solo de tráfico, sino una huelga que no nos dejaba avanzar y llegar al aeropuerto porque habíamos estado en una tesis doctoral por allá en Cuernavaca y en eso recibo, ¿está ocupada, doctora? No, estoy aquí. Y estaba en plena carretera que no sabía si nos iban a bajar o nos iban a secuestrar, no sé. Pero pues mire, quiero que si puede aceptar la invitación. Y entonces les explico. No era muy creyente el doctor Tobilla que nosotros como juristas podíamos de ciencias sociales trabajar este tema. Se lo habíamos dicho varias veces. Pero en esos días, estoy escribiendo un libro sobre el daño moral, que es mi especialidad, y me había encontrado un caso de daño moral por acoso laboral que inducía al suicidio, que casi induce a la persona al suicidio. Y le dije, sí, no sabía después lo que me esperaba porque estoy de estancia en Yucatán, pero me escapé para estar con ustedes porque no me puedo perder esta oportunidad de compartir esta mañana con ustedes. Entonces, pues aquí estoy y vamos a intentar, ¿dónde está el? Vamos a intentar hablar con otra perspectiva de la que parece ustedes conocen, y creo que esto es una oportunidad única para, la primera oportunidad para hacer un trabajo de ciencia básica y de frontera desde la perspectiva multidisciplinar. Miren, dice el director de la OMS, es hora de centrarse en el efecto perjudicial que el trabajo puede tener en nuestra salud mental. Siempre nos han enseñado que el trabajo es la fuente de recursos, ¿cierto? Que el trabajo nos da autosatisfacción espiritual y también intelectual. Entonces, no es a eso a lo que se está refiriendo el director de la OMS. Es la forma, ya lo adelantaba nuestro doctor Tobilla, la forma en que se está llevando esta manera de trabajar. Y me remito a Emilio Durkheim. Mire, le traje este libro para mostrárselo. En 1897, este señor que se convirtió en el metodólogo social de las ciencias duras y de la ciencia del derecho, también hay que decirle, de todo lo que era el positivismo. ¿Saben lo que es el positivismo? Bueno, no se cree en lo que no se ve. Así. Bien. Y también esto pasaba en el derecho, porque se aplica la norma. Pero el derecho no es solo la norma. Y no solo se aplica. Eso lo sabemos hoy en el siglo XXI. Pero en el siglo XIX tuvimos un código napoleónico que trascendió a América y entonces eso era lo que decía. Lo que está en la ley es lo que se aplica. Si no, pues hay vacíos legislativos y hay otra situación. Y en las ciencias básicas igual. Por eso el suicidio se limitaba al tema médico. Pero Durkheim señaló, fíjense, en la página 23 de esta obra, que el fenómeno que se pretende explicar, es decir, el suicidio, solo puede obedecer a causas extrasociales, generalizadas o a causas propiamente sociales.
Es decir, el primer capítulo se lo dedica a causas físicas, pero las otras explicaciones parten de causas sociales. Decía Cherezada, bueno, hay tantos suicidios, pero bueno, no se sabe de qué es. Yo le preguntaba también a la doctora Carla, que fue directora del Registro Civil en el Estado, y decía, bueno, causas violentas. Cuando se da la muerte de una persona se dice causas violentas, no se dice causas autoinfligidas, pero sí se dice causas violentas, que puede ser un ahorcamiento, puede ser un secuestro. Bien, bueno, pues este señor, a ver, aquí se me perdió el 23, aquí está, decía: determinaremos después de la naturaleza de las causas sociales la forma en que se producen sus efectos y la relación que guardan con los estados individuales que acompañan a los diferentes tipos de suicidios. Estaremos en mejores condiciones de precisar en qué consiste el elemento social del suicidio. Es tendencia colectiva de la que acabamos de hablar. ¿Cuáles son sus relaciones con los demás hechos sociales y por qué medios es posible actuar sobre ellas? Por eso, el aparatito, ¿sí? Pare. Por eso decía Durkheim que el científico se ve obligado a constituir por sí mismo los grupos que se propone estudiar. Y esto es una oportunidad, doctor Tobías, que tenemos ahora en la multifactorialidad. Nuestra primera tarea ha de ser determinar el orden de hechos que nos proponemos estudiar con el nombre de suicidio. Si ven el nombre de mi conferencia, la cambié. Primero violencia, después suicidio y después acoso laboral. Porque del suicidio vamos a analizar los riesgos psicosociales que pueden provocar. Adelante. Bueno, entonces hice una hipótesis, ya adelantando la investigación que seguro vamos a hacer con el doctor Tobías. El suicidio como fenómeno psicosocial tiene un contenido multifactorial que necesita una protección jurídica preventiva, inmediata, efectiva y coactiva, como forma de evitar sus causas sociales en las que se encuentra el mobbing y el bullying. ¿Han escuchado estas palabritas? ¿Sí? Bueno, pues la función de esta conferencia, y esta es la hipótesis, pero el objetivo fundamental, es un poco demostrar que estas manifestaciones que entran en la sociedad, pues también provocan o intentos de suicidio, como decía Cherezada, o realmente suicidios, y voy a explicar por qué. Hoy, hasta que me inviten la otra vez, hablo del bullying, pero hoy voy a hablar del mobbing. ¿Bien? Bueno, el mobbing parte de un elemento, violencia, que es una actitud agresiva, indiscriminada y recurrente, es decir, continua, crónica, sin necesidad al principio de lograr una ganancia directa, pero sí indirecta, y tiene repercusiones en todas las áreas sociológicas y por supuesto afecta a la salud y a la salud mental. Hay una denominación de violencia simbólica, que está en el Consejo Nacional de Población, que significa que por la costumbre y las tradiciones y las prácticas cotidianas, la actitud agresiva predomina. Y que claro, no se necesita fuerza física, sino simplemente psicológica, que puede ser desde maltratos, omisiones en el trabajo, menospreciar la labor del trabajador, en fin, vamos a hablar de ella. Todo puede ser, adelante, todo puede ser, ya lo veremos, en tres categorías. Bueno, el suicidio.
Decía Emilio Durkheim: tan equivocadas y dudosas eran las relaciones de suicidio con los hechos de orden biológico y del orden físico. Es decir, no se puede limitar el suicidio a circunstancias heredadas, a deficiencias de la persona o herencias de la persona, sino hay que considerar, como decía Durkheim, que son inmediatas y constantes con ciertos estados de medio social. El Emilio Durkheim, y esto lo dijo, fíjense, en 1897, me pareció súper interesante traer la obra, que por supuesto no es de 1897, este material lo acabo de comprar y está editado como en el 2018, reeditado. Es para nosotros que estudiamos o que vamos a estudiar desde la parte social y jurídica. La metodología es la metodología social a la ciencia, lo que aporta Emilio Durkheim. Pero esto es una realidad que aún se mantiene. Este señor fue el que inventó o hizo los estudios de las tablitas que nos acaba de enseñar la maestra Cherezada, la doctora Cherezada, de suicidios por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Pero ustedes saben, como ella diría, pues que los números a veces no dan, y esto depende de las variables que utilicemos en nuestro estudio. Bueno, lo que sí podemos ya asegurar, bueno, ¿qué es el suicidio? Es el acto en que la víctima y el victimario se constituyen en la misma persona y se causa un daño. Y además puede ser físico o psíquico. Como decía ella, bueno, yo no entiendo bien eso del intento de suicidio, les voy a explicar. Es que intentan suicidarse más mujeres que hombres, pero los hombres son más rudos, ¿verdad? Toman la soga y ya se acabó. Pero la mujer que si se envenena, que si trata de tomar raticidas, y entonces se frustra. Bien, pero al final de las estadísticas hay 63 mujeres que están sufriendo violencia laboral, y 40 y tantos hombres, 47% de hombres están sufriendo violencia laboral. Entonces, la relación de mi hipótesis se acerca mucho. ¿Me explico? Bueno, entonces por eso digo que la tendencia del suicidio, que va en aumento, pero no en Tabasco, tengo mis propios datos, es su naturaleza multifuncional. Y esto es muy importante, porque en estos tiempos hay que trabajar con la Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Nosotros los investigadores trabajamos con esta ley, ya, porque desde el 2023, de mayo del 2023, es la ley oficial. Tiene muchos amparos en contra, pero ahí está. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la investigación, dice la ley, tiene que ser apoyada institucionalmente, tanto por la universidad autónoma como por el Consejo Nacional, siempre que se ocupe de las líneas del PRONACE. Es decir, y esto ocurre en todos los países, a mí no me asombra para nada. En España hay unas líneas de investigación a los cuales los investigadores se les da una cantidad económica. Bueno, pues a nosotros también. ¿Y cuál es, ustedes creen, la primera línea de investigación que tiene el CONACYT?
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La primera de la primera. Dime. Salud. ¿Sí? Lo que hay que estar consciente que la salud por sí sola no puede conformar la investigación, porque con la salud está la seguridad ambiental, la seguridad alimentaria, y bueno, por eso está también en el artículo 4 de la Constitución. ¿Sí me explico? Bien. Bueno, adelante. Entonces, a propósito del 10 de septiembre, Día de la Prevención del Suicidio, en 2021 sucedieron 8.300 suicidios por lesiones autoinfligidas. Y efectivamente hay una tasa de 6.5, pero representa, en el caso de los hombres, la cuarta causa de muerte. Sin embargo, en el caso de las mujeres, representa la quinta causa. El cáncer en distintas etapas de la mujer ocupa el cuarto lugar. Bueno, y esto explica también, se acerca a la hipótesis, que no está aprobada, porque esto empieza a conformar el estudio de una ciencia básica. Efectivamente, en el 2021, de 15 a 29 años, hubo una gran cantidad de suicidios. Y de esos suicidas o de lesiones autoinfligidas, el 64.7 trabajaban. Bien, esto es un elemento que no prueba un tipo de agresión en el trabajo, pero puede tomarse en cuenta. Mire, como les decía que tengo otros datos, a ver el papelito del suicidio. ¿Me cayó o qué? Así. Mire, en el 2023, por cada 100.000 personas, como decía Durkheim, se estudió los estados con más suicidios. Efectivamente, Yucatán es el primer lugar, con 15.4. Chihuahua es el segundo lugar, con 13.9. Nayarit entró en la ruleta, no estaba anteriormente, estaba Campeche, con 11.2. Y bueno, aparece Querétaro, con 9.8. Y Campeche, por suerte, baja, pero no tanto, como al lugar séptimo. Sin embargo, Tabasco se encuentra en el lugar 20. Pero yo decidí cambiar de variables. Esto es cada 100.000 personas, ¿sí? Entonces hice un trabajo un poquito fuerte, dedicado, porque el doctor Tobillas me puso a trabajar ahí. Entonces buscamos los casos de Tabasco del 2020 al 2022, ¿sí? Y los sumamos. Y aparece en primer lugar, fíjense, el estado por población. Estoy hablando de la población. Por ejemplo, el Estado de México tiene casi 17 millones de personas, imagínense ustedes. Y tiene 2.754 suicidios. Y efectivamente, como decía la profesora Cherezada, pues aquí en esto se me reporta Jalisco en segundo lugar, con 8.348 personas y 2.037 suicidios. Y así aparece Chihuahua, y así aparece Nuevo León, como ella señalaba, y vuelve a aparecer Ciudad de México como en el sexto lugar.
En este sentido, pues si nos vamos a Tabasco, sumados los 3 años, solo tenemos 378 suicidios en toda la población. Yo quería preguntarle a Cherezado, le pregunto al doctor, ¿cuántos jóvenes hay en la Chontalpa? Porque eso es un dato interesante. Ella me da unas cifras, me dice cada 100.000 personas, cada 100.000 jóvenes, pero yo no sé si en la Chontalpa hay 100.000. ¿Será que hay 100.000 jóvenes? Porque en Tabasco hay 2.598 personas. 2.402.000. Bien, entonces, y de esto, 378 suicidios. En Yucatán, no sé si está por ahí Yucatán. A ver, no está Yucatán por ahí, pero aquí sí está. Y sí, Yucatán, lamentablemente, subió. Pues fíjense que en 2020 ocurrieron, en Yucatán hay menos personas que en Tabasco. Hay 2.320.898, a pesar de que es tan grande. Entonces, en el primer año, en el 2020, hubo 243 suicidios. En el 2021, 340. Y en el 2022, 364. Para un total de 947 suicidios. Bien, entonces ellos sí están ascendiendo en este lamentable rubro, que no es para celebrar, por supuesto. Bueno, y entonces aquí nos encontramos con el derecho a la salud, que está en la Constitución, en el artículo 4. Ya sabemos que desde que se conformó la Organización Mundial de la Salud, pues se ha definido, y así aparece en nuestra Constitución, que no es estar sano, sino es el bienestar, que significa que la persona puede realizar todas sus actividades y, por supuesto, lograr atención médica. Y en este sentido también hablamos del derecho a la salud mental, donde se describe la salud mental como el bienestar que tiene la persona para que pueda enfrentar cualquier situación adversa y que tenga un disfrute productivo suficiente y sano para seguir en sus labores. Está relacionado, según la Confederación de la Salud, tanto como el bienestar físico como el psíquico. Y es importante el tratamiento y recuperación, y aquí el aspecto preventivo de lo que tiene que ser el derecho a la salud mental. Bueno, el informe general de la OMS ha dicho que hay que promover la salud mental para todos los que necesita proteger, tanto a los menores como la prevención del suicidio en casos de niños, niñas y adolescentes, como a través del desarrollo de la salud mental en el trabajo. Ya la OMS está tomando esta variable como elemento importante en cuanto al desarrollo del derecho a la salud mental. Adelante. Bueno, y llegamos a esta primera propuesta, que es el acoso laboral o mobbing. Bueno, primero vamos a hacer un poquito de historia. Solo decir que el mobbing fue detectado por un científico austriaco, pero en animales. Era zoólogo y señaló, se dio cuenta en 1966 que animales débiles se unían para atacar en grupo a un animal fuerte. Después, un psicólogo norteamericano, un psiquiatra norteamericano,
tomó este concepto que él determinó to move, ataque, en grupos para actitudes laborales. Pero fue Heinz Leines, alemán, el que habló del moving o terror psicológico. Y entonces, o psicoterror en la vida laboral, que conlleva a una incomunicación hostil y desprovista de ética. Fíjense, un acto ilícito, aplicada de modo sistemático a uno o varios sujetos, principalmente contra una persona. Y a consecuencia de ese psicoterror es la persona llevada a la soledad e indefensión. Esto lo publicó con una serie de otros artículos en 1990, aunque desde 1986. A ver quién había nacido en 1990. Ay, me avergüenza. Me avergüenza. Bueno, y en 1986, menos. Bueno. Ay, qué lindo. Bueno, pero seguimos. Pero esto sí lo habían escuchado. ¿Sí lo habían escuchado? ¿Sabían lo que era? ¿O no lo habían escuchado, joven? El bullying sí. Pero el moving no. Bueno, las dos cosas. Vamos a hablar. Bueno, entonces el acoso laboral que se da en el trabajo, a diferencia del bullying, que se da en el entorno escolar. Y el acoso laboral tiene tres niveles. El horizontal, que es el que se da entre pares, ¿sí? Un grupo agresor ilícito, con poca ética, que quiere hacerle daño a un compañero de trabajo. El vertical descendente, como decía el doctor Tobilla, que es cuando superiores desprecian, obvian a un trabajador. Ya saben, no les dan funciones, lo ignoran, bien. Y entonces el vertical ascendente es cuando los trabajadores, un grupo de trabajadores, quiere hacerle daño psicológicamente o se abstiene de ayudar a su jefe. Ese es el vertical ascendente. Bueno, aquí está la diferencia, jovencitos, entre moving y bullying, para que me inviten otro día. Bien, se da en el entorno, el bullying sí se da en el entorno escolar, es otra creo que causa social muy cercana al suicidio, bueno, a la muerte. Ya saben que hemos visto en Facebook cosas terribles, ¿verdad? Como la chica que tiró a la otra contra la acera, ¿no? Y le rompió la cabeza, cosas espantosas, ¿no? Pero también el ataque psicosocial que se puede producir a través de las redes también puede llevar al bullying. Y hasta el grooming como una actividad penal, un ilícito penal. Es una forma de violencia escolar, de conductas de acoso, sí, como el moving, pero el acosador en el bullying puede ejercer maltrato en cualquier forma, tanto psicológico como también físico. Y fundamentalmente ocurre entre menores. ¿Quién es menor aquí? No, eso no. Y nacieron después del 90. Pero ¿cuántos años tenemos? Ya no le voy a preguntar a esta primera fila porque me da vergüenza. Bueno, entonces adelante. Fíjense qué interesante. Fíjense si esto es un fenómeno que hay que atender para los temas de suicidio. En 2017 habían 18,000 personas que dejaron sus centros de trabajo por acoso laboral y discriminación. Pero en el 2022, 109,000 personas abandonaron
sus centros de trabajo. ¿Dónde? En México, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo e INEGI. O sea, aquí en nuestro país. Y de esas, 66.581 eran mujeres que reportaron moving. Pero, si ustedes hacen la resta, les decía que 47.000 eran hombres. O sea, que aunque hay más suicidios de hombres, porque son más efectivos, pero también son sujetos de acoso. Esto no es acoso sexual, ¿no? Esto no constituye acoso sexual. Entonces, fíjense que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el acoso laboral constituye una pandemia. Constituye una pandemia que lleva a varios suicidios. Que ha llevado a varios suicidios. Es decir, está en todos los países. A diferencia de México, hay países que ya han establecido medidas legales para evitarlo. Pero está en todos los países. Y que, bueno, provoca un entorno negativo que puede afectar el derecho a la salud, tanto en lo físico como en la salud mental, en lo psíquico. Pánico, depresión, angustia, insomnio no biológico, síndromes de fatiga, hasta disfunción sexual. Y esto le toca a los hombres, porque nosotros las mujeres siempre tenemos formas, ¿verdad? Esta disfunción sexual es correspondiente a los hombres. Y entonces este síndrome de fatiga se llama, vamos a ponerlo más adelante, burn, que es agotamiento, ¿sí? El síndrome del quemado, ¿sí? Ya se acabó, ya la persona está echada a perder. Bueno, entonces 12 millones de personas, mucho, ¿no?, padecen moving. Y en Europa se ha determinado como un riesgo laboral. Esto es muy importante en derecho, porque se puede decir que con el mero indicio, el juez puede determinar que hay responsabilidad para el empresario. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo se refiere al moving como forma de violencia psicológica. Y es sinónimo de hostigamiento y violencia emocional. Bueno, ya les dije aquí el burnout laboral o síndrome del quemado. Aquí les traigo dos ejemplos. ¿Ya se aburrieron? Bueno, me avisan y ya yo termino. María es una administrativa, aquí hay dos ejemplitos, de 54 años, de Jalisco, a quien su jefa le exigió su renuncia en varias ocasiones. Le dijo cosas así como renuncias o renuncias, porque yo tengo muchas palancas. ¿Sí entienden los jóvenes eso, verdad? Bueno, eso sí lo entienden. Bueno, que me han salvado la vida y te van a obligar a renunciar. Entonces la mujer se puso nerviosa, se alteró, le dio el síndrome del quemado y los maltratos comenzaron desde 2021 y bueno, pues terminó, se generalizó con otros compañeros de trabajo y la señora renunció. Pero hay otro más interesante, le decía a la doctora. Oscar Mercado, cirujano cardíaco especializado. Mira qué interesante, ¿eh? También en Jalisco. A ver si me explican, porque bueno, yo se los traje aquí para que después habláramos. Especializado en válvula mitral. Es muy extraño eso, ¿verdad? ¿Sí? Es muy especial. ¿Sí? Bueno, pero el pobre Oscar experimentó celos profesionales de sus compañeros por capacitarse en el extranjero y provocó que lo dejaran de saludar y segregaron de los grupos de WhatsApp.
no me asignaban ninguna función y me difamaban y decía que era una persona floja. Esto me empezó a ocasionar una frustración, tristeza y deterioro de la autoestima durante 5 años. Y entonces actualmente Oscar tiene una demanda abierta contra sus superiores. Por favor. Bueno, hay vías para demandar el móvil. Lo voy a decir rapidísimo, pues rápido. Una vía laboral, una vía penal, una vía civil y también por discriminación. Aquí, discriminación según el último párrafo del artículo 1 de la Constitución, por razón de raza, sexo, origen, inclinación sexual. Y a esto se puede ir a nivel federal a la CONAPRED. En Tabasco hay un organismo de la CONAPRED, pero no tiene funciones de intermediario y termina en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la cual pues no me confío. Adelante. Y por vía administrativa, ubicándose en acudiendo al órgano interno de control de la dependencia que se está elaborando. Bueno, entonces en este sentido voy a referirme a la Ley Federal del Trabajo, que aparece en el artículo 2, la protección a partir de un trabajo digno o decente, donde se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y no puede existir discriminación por ninguna razón del último párrafo del artículo 1 de la Constitución. El tercero bis también establece y distingue entre hostigamiento, que es el acoso laboral, como un ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, y el acoso sexual, que es otra cosa. Se ha trabajado en la universidad en temas del acoso sexual, pero en este tema de acoso laboral no. Y bueno, esto significa que pueden haber causas de rescisión, es decir, conclusión del trabajo, y por supuesto que tendrá indemnización de 20 días por año el trabajador que demuestre señale hechos que justifiquen el acoso. La prueba se invierte y es del empresario o patrón. Bueno, seguimos. Aquí hay un tema que me quiero parar, no me voy a parar tanto como lo tengo desarrollado. Fíjense, hay una norma, y esto tenemos que estudiarlo. ¿Por qué? Porque es la norma, es la parte legal de la solución del suicidio y no está desarrollada. Desde el 2020 era obligatoria, se aprobó en el 2018, pero hay muy pocos lugares donde se aplica. Entonces, ¿qué es una norma oficial mexicana? Bueno, son regulaciones técnicas que permiten desarrollar, a partir de la protección del derecho a la salud, cualquier tipo de contenido de una ley. Y esta norma oficial, fíjense lo que señala como objetivo: trata de prevenir los factores de riesgo psicosocial, lo que decía Durkheim, ¿sí? Y promover, y ahora voy a hablar en sentido positivo, un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, detecta el riesgo laboral, psicosocial, y también promueve un entorno organizacional favorable. Adelante. Y es válido en todo el país, cuando hay más de 15 trabajadores, en todo el país y en todos los centros de trabajo, de los cuales no escapa la universidad. Bueno, y esta norma oficial define tanto acontecimientos traumáticos, cuando existe
un hecho que puede llevar hasta la muerte, desde un incendio hasta un secuestro, y continúame, por favor. Y bueno, se detiene en el entorno los factores de riesgo social, en los que aparecen situaciones que provocan trastornos de ansiedad, temas de sueño, de estrés, bueno, hasta el acto de violencia laboral. Para ello hay medidas de prevención que se establecen en la ley con la aplicación de unas encuestas y que permiten prevenir y mitigar estos factores psicosociales, logrando adelante. Bueno, esto son normativas de la ley, donde claro que esto no es que yo lo diga o que lo diga el patrón, sino que tiene que estar por escrito después del análisis de encuesta. La prevención, cuáles son los factores de riesgo social y cómo se van a prevenir, tanto de los factores de riesgo como de la violencia laboral. Factor de riesgo, bueno, es que ustedes se vayan a las 9 de la noche y todo esté oscuro. Aquí no hay eso, ¿verdad? Nadie. Por eso lo digo. Exacto. Bueno, entonces, todo esto es positivo porque si se logra un entorno organizacional favorable, adelante, vamos a lograr una productividad, un sentido de permanencia, un sentido de paz en el trabajo y recuperar lo que antes nos gustaba hacer, ¿sí? Claro, esta norma oficial se enfrenta con situaciones del moving vertical descendiente. ¿Se acuerdan del moving vertical, del jefe para el empleado? Bueno, este es el liderazgo negativo, a través de actitud agresiva o impositiva, la falta de claridad en lo que se quiere, el escaso nulo reconocimiento o retroalimentación, que se enfrenta con lo que todos deberíamos hacer, ¿verdad? Nosotros que somos civilistas de buena fe, liderazgo positivo éramos, porque ya no tenemos la buena fe, pero la habíamos tenido durante muchos años. Pero bueno, el compromiso de liderazgo basado en cómo involucrar a los trabajadores, analizar las deficiencias con ellos, que el líder sea capaz de aprender de sus trabajadores, y entonces esto apoya la sostenibilidad, y el entorno organizacional favorable permite un sentido de pertenencia proactiva, porque cada uno suelta, explica su idea y enriquece el colectivo. Adelante. Bueno, el cumplimiento de esta norma, fíjense, trae una buena sanción, ¿sí? Multas de 200 a 5.000 UMAS, es decir, de 25.935, casi 26.000 pesos, a 518.800 pesos. Entonces, bueno, el empleador que no está cumpliendo esto está sujeto a esta sanción. Bueno, ya terminamos. Miren, esto también está en la Ley General de Ciencia y Tecnología, en el artículo 11, donde se señala que es una política pública de CONACYT erradicar el hostigamiento laboral. Bueno, antes de concluir, a mí me gustaría que viéramos un pequeñito video de 3 minutos. Me va a matar mi doctor Tobilla, pero es muy importante porque esto no lo inventé yo, es algo nacional. A ver, ¿cómo ponemos esto?
salen lastimadas a través de este mobbing, ¿no? Que significa que alguien está decidido y busca aliados para destruirte y deshacerse de ti en la organización. Bien, ahora la NOM 035, ¿no? que está de reciente implementación, ¿eso viene a apoyar estas buenas prácticas, digamos, como para combatir, por ejemplo, esto que es algo tan nocivo para las empresas? Sí, sin duda. El primer paso fue que se conociera, segundo, que hubiera leyes, y hoy la norma 035 con los riesgos psicosociales incluye específicamente un área de violencia laboral. Yo que te diría primero es, uno de las personas que más afectadas son aquellas que son brillantes, cuando alguien tiene temor al talento del otro, y lo que empiezas a ver es como un dimmer, o sea, la persona tiene una luz y le empiezan a apagar de a poquito hasta que la apagas por completo. Las acciones son indiferencia, la gente le deja de hablar, no lo toman en cuenta para nada, sabotean su trabajo, ¿okay? Esa es la manera en que se va haciendo el bullying, ¿no? El mobbing. Y después la persona no sabe ni qué está pasando, también se siente culpable porque cree que hizo algo, sin embargo no sabe que es víctima, es blanco del acoso de alguien, y que la gente se unió para hacerlo porque las convencieron de manera perversa a través de chismes y intrigas. Entonces la persona simplemente se va apagando. Pasan dos cosas: una, se va a la organización; dos, se queda ahí, y podríamos dar paso a otra enfermedad social que se llama burnout, donde la gente es el síndrome del quemado y la gente se queda en un rincón. La empresa debe darse cuenta a través de ver que una persona empieza a cambiar, cuando tú tenías toda la expectativa sobre alguien y se empieza a apagar. Primero, se da de jefes. Hay 4 formas: la descendente de la empresa o jefes hacia los trabajadores. Cuando buscas eliminar a alguien, probablemente por temor al talento de él o lo que fuera, o por no pagarle su liquidación, y a través de cansarla, lo eliminas, pero es una estrategia. El ascendente es cuando no quieres a tu jefe o a tu jefa, y entonces haces lo mismo, haces chismes, intrigas y lo que fuera necesario para que no cumplir los objetivos, las metas, para que te lo quiten o la quiten, ¿no? El más grave para mí, porque los otros dos los puedo entender, pero no aceptar, pero entre pares, el mobbing horizontal, que se dé entre compañeros, como dirían mis hijos, es neta, de verdad, entre nosotros nos vamos a hacer tanto daño. No solo es que pierdas tu trabajo, es todo lo que implica perder tu trabajo, todo lo que te imagines que implique. Eso es gravísimo, hacérselo a alguien, a un compañero, compañera nuestro. Bueno, cuando ya te cargó el payaso, es cuando es mixto. No te quiere tu jefe, no te quieren tus subordinados, sino te quieren tus compañeros, y todos se unen para eliminarte de la organización. Identificas al acosadora. Una vez que conoces las violencias, la gente le identifica y no le hace caso, porque el gang de acoso es: al centro está el acosado, en el que sigue está el acosador principal, en el que sigue están a los que convenció para acosar a la persona, y en el último, aquellas personas que dicen que son seres de paz y no se meten con nada y no van a decir nada. Bueno, ellos también, Gandhi tiene una expresión para ellos maravillosa: lo más atroz de las cosas malas y de la gente mala es el silencio de la gente buena. Bueno, este señor es Carlos Rodríguez, el director de la Asociación Nacional contra el Mobbing. Entonces, creo que es muy interesante estas palabras para concluir. Muchas gracias por su atención. Se me fueron 2 o 3 ahí, pero no pasa nada. Mis muchachitos jóvenes ahí me aguantaron. Así que muchas gracias. Un besito a todos.